Hola, Erev Tov, aquí, buenas tardes y buenos días en países que se rigen por otro reloj. Hace pocos días atrás falleció el rabino Adin Even Israel Steinsaltz, que la mayoría de ustedes por lo menos escuchó hablar de él. Y he elegido un texto de homenaje a él, escrito en forma de midrash. Lo voy a leer lentamente ahora y mañana, si Dios quiere, lo vamos a subir al Facebook, de manera tal de que quien quiera guardar el texto, que me parece que es un texto precioso, lo pueda hacer. Todo esto cuenta con la autorización de quienes lo publicaron, que es la organización Nehalkei Hamaim de Jerusalén, que es una organización que saca material toraní. Pues empezamos. Cuando el alma del rabino Adin ascendió al cielo, se hizo un gran estruendo en el séquito de las alturas. Este se avalancha para ser el primero en darle la bienvenida y este otro se apretuja para darle la bienvenida primero. El Gaón de Vilna se hizo paso y dijo: deseo dar la bienvenida al hombre que abrió generosamente el Talmud al mundo entero. Maimónides, Rambam, suplicó y dijo: debo ver y darle la bienvenida al hombre que investigó y pensó en mis libros y los incorporó a sus estudios en el Talmud. Rashi se apuró y dijo: es mi jabruta, es mi compañero de estudios. Después de todo estamos alojados, estamos ubicados en el Talmud, uno al lado del otro. Yo, dice Rashi, en el lado interior de los que abrazan el Beit Midrash, y él está en el lado exterior abierto al mundo entero. Disputaron los comentaristas del Talmud y sus intérpretes, y todos los comentaristas de la Torá contendieron así los grandes Hasidim, los Rishonim y los Aharonim, y los autores de la responsa. Todos se apresuran y apretujan para dar la bienvenida al rabino Adin. Los maestros y los rabíes, los amoraitas y los tanaitas de Babilonia y de la tierra de Israel exclaman: daremos la bienvenida al hombre que abrió nuestra gran obra ante el mundo entero y supo poner en su lugar, ubicar cada punto y cada coma, los signos de pregunta, los signos de admiración, las citas, los fallos, en su precisión e integridad, al comienzo y al final de cada sección del texto en su lugar, y corrigió censuras y omisiones, y agregó vida a los estudios y a las leyes, y trepidaron de pronto, con mucho ruido, todas las páginas de la Torá, y de repente se escucha la voz de la Shejina que dice: abran paso al rabino Adin, mi hijo querido, y recibamos unidos el alma dedicada y pura que erigió a la Torá en la tierra de Israel, que ahora renueva sus días como antaño. Inmediatamente todos se pusieron en dos filas a ambos lados del camino que conducía a la entrada del paraíso, el Gan Eden. Y el rabino Adin y el ángel Adiel, que fuera enviado por Dios a traer su alma, avanzan, caminando despacio, con mesura, dócil y modesto, como caminó toda su vida. El rabino Adin entró por la puerta exterior y fue arrebatado por la gran luz y el honorable grupo que allí estaba. Frente a la influencia de la luz y la multitud, el Rafadín quiere esconderse y desaparecer, pero el ángel Adiel que camina a su lado lo sostiene firmemente y allana su camino frente a la Shejina resplandeciente a la luz de los 7 días de la creación. ¿Cuál es el significado de toda esta conmoción?, le preguntó Rabí Adin al ángel Adiel. En honor a la Torá lo es todo esto. En honor a la Torá, respondió Adiel. Sí, es en honor a la Torá. Suspiraremos
y aceptaremos el decreto, dijo Rabbi Adin. Caminan lentamente por el camino y los que se encuentran de ambos lados le saludan y bendicen. Bienvenido en el nombre del Señor, bienvenido en el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Hashem. Y el rabino, con un suave asentimiento, responde a todas esas bendiciones en un lenguaje frágil. Bendito seáis para Dios, bendito seáis para Dios, Bruchim tiu la Hashem. ¿Por qué os habéis molestado tanto? Y él mira con sus ojos atentos. Aquí el Rashba. Oh, tengo que preguntarle algo que no entendí. Aquí está la gran águila que resolverá todas mis preguntas. Aquí está Rashi, maestro de Israel. Tal vez nos sentaremos ahora y estudiaremos ese tema en el capítulo donde tuve dificultades para descifrarlo. Miró y vio más allí a los sabios de Babilonia junto a los sabios de la tierra de Israel, a los innovadores del masorético, de la Masoret, a los meticulosos estudiosos de Tiberíades y a los poetas de su gloria, a los amoraim que compusieron los comentarios talmúdicos, a Abaye y a Rabba, a Resh Lakish y a Rabbi Yohanan, a Raf y Shmuel, a Rabbi Hía y Bar Kapra, y en toda su grandeza a quien recopiló la Mishnah, nada menos que Rabbi Yehuda el príncipe. Y allí está la cadena brillante de Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, y todos los sabios de Keren de Yavne y Rabbi Yohanan ben Zakkai a su cabeza. Y más lejos avisora el Rafadín a Shmaya y a Aftalión, y a todos los integrantes de la Knesset Agdolá, la gran asamblea. ¡Qué majestad y esplendor! ¡Qué gloria! El ángel Adiel observa al Rafadín que camina a su lado y ve sus pequeños y sabios ojos moviéndose de un lado a otro frente a los saludos y bendiciones. Al principio con un leve asentimiento de buenos modales, pero a medida que continúan marchando y pasan la fila de dignatarios, los movimientos del rabino aumentan. Los movimientos de su cabeza son más grandes y sus ojos vagan frente a todos como si estuviera buscando algo. El ángel siente que el Raf está preocupado y se vuelve hacia él y le dice, ¿qué es lo que estás buscando? Y entonces los dos detuvieron su marcha y el rabino Adin le respondió al ángel, busco a un león, a Aryeh Zweig, el amigo de mi juventud, que cayó en la guerra de Yom Kippur hace casi un jubileo. A él estoy buscando. Inmediatamente se produjo silencio entre quienes venían a recibirlo y se oyó un silencio espectral en las alturas. Un rayo destelló desde el rostro de la Shejina. Adiel y Adin detuvieron su andar y se abrió la línea de los que estaban a la derecha de la senda. Lenta y espaciosamente una luz brillante y mortecina emergió del horizonte acercándose en pasos inclinados. Aryeh, llamó de repente el rabino Adin. Adin, convocó el personaje, y se acercaron uno al otro y cayeron en los brazos uno del otro y sollozaron felices. Y todos los ángeles y todos los grandes sabios y maestros y rabinos de Israel por sus generaciones, los poderosos y gigantes cedros del Líbano están de pie y se maravillan con asombro. ¿Dónde está Moishe?, pregunta Adin. ¿Dónde Rafi y Shlomo? Y Gabi y Tzahi. Y Aryeh contestó, están todos aquí. Y una larga fila de caídos están detrás de Aryeh, y sobre ellos brillan letras en fuego blanco sobre negro, las letras hebreas de los años
5.733, 5.768, 5.708, 5.700, 5.704, 5.689, 5.608, 5.866 y más y más y más. Al día siguiente, la paz y la tranquilidad regresaron al Gan Eden y el Bet Midrash de las alturas retornó a su orden y estudio. Estos en esto y aquellos en aquello, de todas las generaciones y tiempos. Grupos de conjuntos sentados tratando con la Torá. Tanaítas, Amoraitas, Rishonim y Aharonim, seguidores y oponentes. Todos allí estaban. Algo importante sucede en esos momentos. Cada grupo y su Beit Midrash, cada cual y su escuela. Pero de pronto se preguntan, ¿y el rabino Adin en dónde está? ¿Dónde se encuentra? A la sala de estudios de los Aharonim no concurrió, y todos supusieron que seguramente está con los grandes leones de los Rishonim, pero tampoco allí estaba, ni con el Ritban, ni con Rashban, ni con Ramban Nachmanides, y todos se preguntaron, ¿dónde está el Rafadim? Seguramente con las Gaonitas, les dijo a Meiri, pero tampoco allí se encontraba. Tampoco estaba en la sala de los exégetas, y tampoco en la de los homiléticos, ni con los amoraitas, ni con los tanaítas, ni siquiera Rashi lo había visto. Después que cada uno buscó, salieron todos juntos en su búsqueda. Uno dijo, yo sé, quizás esté con Moshe, estudiando juntos con la Shejina, como el mismo día de la revelación de Sinaí. Uno contestó, la Torá no está en el cielo, seguro está aquí, en el Gan Eden, oculto y apartado de la vista de todos, como fuese su senda terrenal. Cuando no lo encontraron en sus salas de estudio, salieron a buscarlo por todo el jardín del Edén y lo encontraron de pronto sentado, minúsculo y pequeño como fue, estudiando con Arié y su grupo, y estaban conversando sobre la Torá y la ciencia, sobre lengua e historia, sobre las poesías, los piutim y las profundidades de la Torá. También allí se encontraban el rabino Amital y el rabino Lichtenstein y el rabino Rabinovich y el rabino Shlomo Zalman Auerbach y el rabino Shlomo Yosef Kahneman y el profesor Zeev Lev y el profesor Epstein y Lieberman y el juez Menachem Alon y el investigador Gedalia Alon, y con ellos muchos seres humanos piadosos, muchos sadikim, sentados y comprometidos con la Torá renovada de la tierra de Israel, y alrededor de ellos el gran rabino Herzog y el rabino Haim David Halevi, y también Bialik y Ajataam atisbaban allí añorando el Bet HaMidrash. Y entonces todos comprendieron cuál era la nueva misión del rabino Adin en las alturas celestiales. Y lentamente el Bet Midrash de las alturas fue cambiando su rostro. Ya no había más salas divididas por grupos entre los cercanos y lejanos, entre orientales y occidentales, ni más amoraitas en su sala y tanaitas en otra, ni divisiones por épocas, por siglos, ni por geografías, sino una sola gigante sala de estudios en la que discuten según el tema y el asunto, usando los sistemas de la exégesis e interpretación, de la investigación y de la indagación. Una universidad con llama divina. Bet Midrash Shalevetia, en el que se encuentran sabios y estudiosos junto a personas comunes que apenas saben traducir algún fragmento, hombres del pensar y hombres de acción, pensadores y dirigentes que permitieron la reconstrucción de Israel en su tierra, cada academia y cada tema según su día. Las escuelas y yeshivot celestiales compartiendo con las escuelas y yeshivot terrenales, y todos estudiando la Torá de Eretz Israel, que se renueva todos los días como antaño.
Hasta aquí el relato. No se levantan monumentos a los justos. Sus palabras son su recuerdo. Sea la memoria del Rafadim Eben Israel Steinsaltz bendita y bendecida, iluminando a todas las generaciones e iluminado por todas las generaciones. No se levantan monumentos a los justos, sus palabras son su recuerdo. No es necesario nada más. Con vuestro permiso. Voy a hacer una breve biografía de Rafadim Steinsaltz para compartir con todos vosotros. Rav Steinsaltz murió el viernes en Jerusalén, tenía 83 años. Trajo el Talmud al siglo XX después que pasara 4 décadas y media traduciéndolo de su arameo original. Fue un maestro, fue director de escuelas y yeshivot, un filósofo, un crítico social y un publicista. Su traducción alcanza a 45 volúmenes, además de otros textos, entre ellos un comentario sobre el Talmud de Babilonia, que hizo que esté a todo accesible a cientos de miles de lectores que de otra manera jamás se hubieran acercado al Talmud. Durante siglos el estudio del Talmud, el registro de 2.711 páginas a doble cara de los debates rabínicos sobre las leyes y la ética del judaísmo, escuchado en las academias de Babilonia, lo que es hoy día Irak, entre el año 200 y el año 500 de nuestra era, se limitó principalmente a las yeshivot. Allí los estudiantes, jóvenes y viejos, encorvados sobre voluminosos ejemplares del Talmud, a veces sin maestros, se enseñaban unos a otros el significado de lo que estaban leyendo y discutieron acaloradamente sus implicaciones. El gran logro de Rav Steinsaltz fue sacar al Talmud de esa esfera relativamente exclusiva y permitir que los judíos comunes de todo el mundo puedan sentarse en cualquier lugar para estudiar esos textos escritos en gran parte en arameo, y lo podrían hacer por su cuenta. En 1965, cuando tenía 27 años, Steinsaltz se embarcó en el gran trabajo de su vida, traduciendo el Talmud y los comentarios antiguos a la luz de figuras veneradas como el erudito Rashi al hebreo moderno. También agregó sus propios comentarios sobre el texto a menudo laberíntico, biografías de varios comentaristas rabínicos y explicaciones de conceptos talmúdicos. Su trabajo, dijo él mismo, estaba destinado a adaptarse incluso a los principiantes con el nivel más bajo del conocimiento. Mi idea era que estaba tratando de sustituir un libro por un maestro en vida, algo muy, pero muy importante de poder ver. El rabino Steinsaltz, una figura arrugada, con gafas y una barba blanca, rebelde y desordenada, completó todo el Talmud en el año 2010, a menudo trabajando más de 16 horas al día. La edición hebrea ha sido traducida por editores, algunos tomos al español, al francés muchos, al inglés y al ruso. Su editor estadounidense tradujo y publicó 22 volúmenes en inglés del conjunto completo de 45 volúmenes. Puedo atestiguar personalmente que cada traducción a cada idioma se basó con otros criterios completamente diferentes, de manera tal que quien quiera tomar la traducción Steinsaltz al inglés, al hebreo y al francés y quiera comparar las ediciones, se va a dar cuenta que son todas traducciones, pero no son iguales porque él entendía que cada grupo idiomático representaba también una necesidad diferente de poder descifrar los textos que hasta ahora habían sido indescifrables.
La edición Steinsaltz del Talmud, de todas maneras, no fue la primera traducción al inglés. La empresa editora de Sonsino, venerable firma británica, completó una traducción de 30 volúmenes ya en 1952. También al español hubo una edición previa que hoy día prácticamente está agotada y que era más que nada una traducción textual con algunas anotaciones marginales, particularmente ubicando las citas del Tanaj. En 2005, Mesora Publicaciones de Brooklyn publicó una edición de 73 volúmenes que se ha convertido en la versión más popular para muchos y para decenas de miles de personas que participan en el Daf Yomi, la edición de 7 años y medio, que estudiándola se tarda ese tiempo una página por día. Si Steinsaltz no hubiera hecho su trabajo, hoy no estaríamos en este espacio. Rabino Steinsaltz fue un devoto discípulo del rabino Menachem Mendel Schneerson, que murió en 1994, y de su escuela de Chabad Lubavitch, que acoge a judíos no observantes y hace proselitismo entre ellos. Eso a veces lo enfrentó con rabinos ortodoxos, opositores de líneas más o menos duras, incluyendo algunos rabinos prominentes que trataron al Rav Steinsaltz como si fuera un hereje y le dijeron a sus seguidores que despreciaran sus obras. En algún país centroamericano, norteamericano, se hizo hace unos años una ceremonia de quema del Talmud de Steinsaltz, porque ellos seguían, los judíos que hicieron esa acción, las voces, sin entenderlas tampoco, que hablaban que haber traducido había sido un gravísimo error. Me detengo solamente para continuar. El rabino Steinsaltz fue un escritor prolífico y de amplio alcance y un agudo observador de la humanidad. Escribió más de 60 libros sobre filosofía, misticismo, teología e incluso zoología. Su estudio de la Cábala o de la Kabbalah, la rosa de 13 pétalos, se considera un clásico y fue traducida a 8 idiomas. Steinsaltz, algo muy importante que pocos saben, aceptó el cargo de presidente del intento que se hizo en el año 2004 de revivir el Sanedrín, pero 4 años después renunció al cargo por sus diferencias de opinión con los otros miembros que continuaron con la idea de hacer un Sanedrín en nuestra época. Profesores como Yaakov Neusner dicen que Adin Steinsaltz tergiversó el Talmud y muestra un fuerte desacuerdo con las traducciones. Jeremy Brown criticó el Talmud Bavli porque descubrió que tenía cierta información científica inexacta, como por ejemplo algo muy importante como identificar a la Osa Mayor como una estrella y describir la policitemia vera como una enfermedad que causa sangrado excesivos en las encías y cortes ordinarios. Hasta ese grado se revisó su obra gigantesca para encontrar esos pequeños detalles. Partes del mundo judío ultraortodoxo se opusieron ferozmente a las obras de Steinsaltz y muchos rabinos destacados, como el rabino Eliezer Shach, que todos o muchos hemos escuchado su nombre, Yosef Shalom Eliashiv y Eliezer Waldenberg, condenaron duramente no solamente su Talmud, sino también otros de los libros que publicó. Quiero avanzar un poquito más porque estoy viendo la hora y veo que vamos realmente muy despacito. Yo querría hoy, siguiéndolo humildemente, poder hablar un poco del Talmud y poder llegar, si no hoy, será, si Dios quiere, la semana próxima, a la censura y al maltrato que sufrió el Talmud en tantas generaciones de parte particularmente de la Iglesia. Aaron Feldman es un estudioso,
estadounidense, que dice que la obra de Steinsaltz se ve empañada por un número extraordinario de inexactitudes derivadas de lecturas erróneas de la fuente, y que la obra no explica esos pasajes difíciles que el lector esperaría, el lector se refiere a él mismo, que explicara, y lo confunde con notas que a menudo son irrelevantes, incomprensibles y contradictorias. Feldman dice que teme que un estudiante inteligente que utilice el Talmud de Steinsaltz como su instructor personal podría, de hecho, concluir que el Talmud en general no tiene sentido. Bueno, como podemos ver, su obra despertó ese tipo de críticas, válidas todas, no nos tenemos que engañar, podemos criticar lo que querramos, pero muchas veces en lugar de criticar la obra, fueron criticando más que nada a la personalidad, particularmente por su identificación con el Rebbe de Lubavitch. También Steinsaltz alcanzó a traducir el Talmud de Jerusalén, el registro menos completo y menos estudiado de los debates legales de los rabinos desde el año 350 al 400 en Jerusalén. Cuando la revista de Jerusalem Report, a principios de la década de 1990, lo invitó a que dé lecciones como guía espiritual, él eligió hablar sobre la Lashon Hara, el mandato judío en contra del hablar mal. Enseñó que, miren ustedes qué preciosura lo que les voy a decir ahora, que si bien la mayoría de las partes del cuerpo humano tienen sus límites, los brazos solo pueden soportar una cantidad determinada de peso. Las piernas solo pueden correr a una determinada velocidad y a correr una cantidad limitada, cada uno con su propio límite, de kilómetros por día. Pero la lengua puede causar un daño infinito. Es la única parte del cuerpo que no tiene ningún límite. Por lo tanto, hubo que colocarla en una mandíbula similar a una jaula para recordarnos de protegerla. Bueno, me imagino que les gustó este relatito. Voy a agregar algunas partes más antes de abrir el micrófono para vosotros. Sorprendentemente, o no, el rabino Steinsaltz se crió en un hogar secular y se sintió atraído por el judaísmo de observación de mitzvot solamente cuando llegó a la adolescencia y cuando estudió con un rabino que era a su vez Hasid de Lubavitch. Por naturaleza, dijo en una entrevista a The Times, soy una persona escéptica. Hace una década lo dijo. Y la gente con mucho escepticismo comienza a cuestionar el ateísmo. Bueno, nació en el año 1937 en Jerusalén, bajo el mandato británico de Palestina. Sus padres, Abraham y Lea Krokovich Steinsaltz, formaron parte de un grupo socialista, y miren ustedes este detalle, y su padre viajó a España en 1936 para ayudar a defender al gobierno republicano de izquierda contra los rebeldes nacionalistas dirigidos por el general Francisco Franco. Luego, Steinsaltz estudió en la Universidad Hebrea química, matemáticas y física, mientras al mismo tiempo estaba en una yeshiva en la ciudad de Lod. A los 24 años se convirtió en director de escuela. Fundó varias escuelas y yeshivot experimentales. Vivió la mayor parte de su vida con su familia en Jerusalén. Le sobreviven su esposa Sarah, sus hijos Menachem y Abihai, una hija llamada Esther Shelek, y dejó 18 nietos. En 1965, el rabino Steinsaltz fundó el Instituto Israelí de Publicaciones Talmúdicas y comenzó su monumental obra de interpretar el Talmud para las masas. Como dirigía escuelas y yeshivot en ese momento, llamó a la traducción de Talmud su pasatiempo, pero con el tiempo se convirtió en su mayor logro. Le dijo al diario israelí Yediot Aharonot en el 2009
hace tan poco tiempo, apenas 11 años, que no había considerado completamente la inmensidad del trabajo que iba a tener que hacer. A veces, dijo, cuando una persona sabe demasiado, no hace nada. Parece que a veces es mejor para un ser humano, también para la humanidad, no saber demasiado sobre las dificultades y creer más en las posibilidades. Nos detenemos aquí por un instante, por si alguno de los Javerim quisiera hacer algún comentario. Bakasha, Javerim, si alguien quiere preguntar o comentar, estáis invitados. Si no, le devolvemos el micrófono al Raf. ¿Continuamos? Sí. Muy bien. Voy a tratar de explicar el Talmud de la manera más simple y popular que pueda, siguiendo un poco la filosofía que tuvo el rabino Adi Steinsaltz. Para obtener una visión integral del Talmud debe considerarse como un factor histórico en el judaísmo, así como una gran producción literaria. En este último aspecto es único entre las grandes obras maestras de la literatura mundial. En forma de comentario, a su vez, el Talmud se convirtió en una enciclopedia de fe y erudición judía que comprendía a todos los grandes representantes del judaísmo en Palestina y Babilonia, que habían sido considerados objetos de estudio e investigación y de enseñanza y aprendizaje durante los 3 siglos transcurridos desde la conclusión de la Mishnah hasta la finalización del mismo Talmud. Cuando la Mishnah, con las muchas tradiciones antiguas a las que había dado origen desde los últimos siglos del Segundo Templo, se incorporó al Talmud como libro de texto, el Talmud se convirtió en un registro de toda la época que estaba representada por los judíos y de las escuelas y yeshivot de Palestina y Babilonia, y que sirvió como una etapa de transición del período bíblico que de todas maneras nos trae la base del judaísmo a un aspecto posterior. Aunque el Talmud es un producto académico y puede caracterizarse principalmente como un informe con frecuencia con la precisión de minutos de las discusiones de las escuelas y yeshivot, también arroja una luz sobre la cultura de las personas que vivían en esa época fuera de las academias. Gracias a ello podemos entender ciertos fenómenos sociales que se daban y que de otra manera jamás lo hubiéramos podido saber. La interrelación entre las escuelas y yeshivot y la vida cotidiana y el hecho que ni los maestros ni los alumnos se mantuvieron alejados de la vida, sino que participaron en ella como jueces, instructores, expositores de la ley, hicieron que el Talmud representara incluso muchos temas no escolares con una gran cantidad de detalles minuciosos y lo convirtió en una fuente importante para la historia de toda la civilización. Dado que además la ley religiosa de los judíos se ocupó de todas las circunstancias de la vida, el Talmud analiza las más variadas ramas del conocimiento humano, como la astronomía y la medicina, las matemáticas y el derecho, la anatomía y la botánica, proporcionando así datos valiosos para la historia de la ciencia. El Talmud, además, es único desde el punto de vista de la historia literaria como producto de una literatura basada en la tradición oral, y sin embargo resume la literatura de toda una época. Vamos avanzando un poquito en este panorama tan generalizador de lo que es el Talmud. Aparte de eso, aquellos a cuyos esfuerzos unidos puede atribuirse no han dejado rastro de actividad intelectual. Aunque anónimo, el Talmud, al igual que otros productos de la literatura tanaica y amoraíta, cita los nombres de muchos autores, los autores de los dichos, porque era una práctica universal memorizar el nombre del autor junto con el dicho. Hasta el día de hoy en nuestras plegarias decimos que para traer paz al mundo
tenemos que hacer citas precisas de lo que estamos enseñando. A muchos de estos académicos se le atribuyen solo unas pocas oraciones, o a veces una sola, mientras que a otros se le atribuyen cientos de aforismos, enseñanzas, preguntas y respuestas, y los representantes de la tradición judía de esos siglos, los tanaítas y los amoraítas, recibieron una compensación abundante por su renuncia a la fama de la autoría cuando la tradición preservaba sus nombres junto con sus diversas exposiciones y así rescataba a todos del más pequeño olvido, incluso al más pequeño de ellos. La forma peculiar del Talmud se debe al hecho que está compuesto casi por completo de dichos y debates individuales, siendo esta circunstancia el resultado de su origen, el hecho de que buscó esencialmente preservar la tradición oral y las transacciones alágicas de las academias permitieron la introducción en el texto del Talmud solo de oraciones muy simples que representaban las contribuciones de los maestros y académicos a las discusiones. La preservación de los nombres de los autores de estos apotegmas y de aquellos que participaron en las discusiones, transacciones y disputas hace que el Talmud sea la fuente más importante y en muchos aspectos la única para el periodo del cual se trata. La secuencia de generaciones que constituyen el marco de la historia de los Tanaim y Amoraim puede determinarse a partir de las alusiones contenidas en el Talmud, de las anécdotas muy ricas e historias de las academias y de otro material literario valioso que exhibe las condiciones históricas, los eventos y los personajes de la época, sin excepción de los casos en que los hechos estén incluso a veces vestidos con el atuendo de una leyenda o del mito. Aunque se emprendió sin un propósito claramente literario, contiene especialmente en sus porciones agádicas, es decir, en las porciones de relato no alágicas, muchos pasajes que son notables como literatura y tiene mucho humor el Talmud, mucho humor que con el transcurso del tiempo, cuando los estudiantes fueron santificando cada una de las palabras, no pudieron aceptar que lo que decía el apotegma era la muestra de humor y que no había que adaptar cada término exactamente en su traducción porque realmente no era eso lo que quería decir. Y de pronto en nuestra época nos encontramos que tenemos que revisar una y otra vez para tratar de sacarle la cáscara a los textos y poder saber si realmente lo que estamos leyendo es algo que se dijo con humor para ilustrar una situación o si se trata de un mandato, cuando particularmente ese mandato resulta imposible de cumplir o ridículo, pues es evidente que estamos hablando de humor, pero la gente hoy día, muchos no lo terminan de entender. Entonces, tenemos, para ser más claros, un Talmud que es el Talmud de Jerusalén y un Talmud que es el Talmud Babli o el Talmud de Babilonia. Pero para los dos se usa generalmente la palabra Talmud. Y cuando hablamos de Talmud únicamente sin agregar nada, hacemos referencia al Talmud de Babilonia, que es el más estudiado. El Talmud, la palabra viene de limud, que quiere decir enseñar, por lo tanto, significa principalmente enseñanza, aunque también denota aprendizaje. Se emplea en este último sentido con referencia especial a la Torá, y por lo tanto los términos Talmud y Torá se combinan generalmente para indicar el estudio de la ley, tanto en su sentido más amplio como en el sentido más restringido, donde el término Talmud Torá se aplica para estudiar como el Masejet Peah como un deber absolutamente religioso. Por otro lado, el aprendizaje adquirido por el estudio también se llama Talmud, de modo que el alumno de Rabbi Akiva, llamado Yehuda ben Ilai, podría decir, aquel de quien se deriva la mayor parte de su conocimiento, en hebreo y en arameo de su Talmudó, debe ser considerado como el maestro. Bueno, vamos a hacer una nueva interrupción para antes de empezar a tocar el tema de la Gemara, si ustedes así lo desean.
¿Hay preguntas, Javier? ¿O Ken Israel? Yo quería decir algo, ¿se oye? Un minuto, oye, por Rosa. favor, Keis, un minuto, por favor. Lichvodó del Rav Steinsaltz, quisiera decir que, en mi opinión, fue en el 2009 y no en el 2010, pero yo me acuerdo que una mañana en México estaba leyendo el New York Times en la computadora. En la primera plana aparecía que el Rav Steinsaltz terminó el Talmud. Por supuesto que entré después a Yediot Ahronot, a Haaretz, a todos los diarios nuestros de acá. Nadie mencionaba absolutamente nada. La portada era del New York Times. Gracias, Israel. Bacachá, Javier. Si hay alguien más que quería decir algo. Yo quería decir algo. ¿Quién es yo? Rosa, ¿no? Rosa, sí. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo quería decir extraordinaria exposición la del rabino Barilka, pero en toda la exposición no hay una sola mención femenina. Es que no hay una sola mujer que tenga criterio en el judaísmo, que haya escrito libros de cualquier cosa. De veras que me extraña. Creo que es hora de que el judaísmo abriera las puertas también a las mujeres. Creo que se enriquecería muchísimo. Nada más. Muchas gracias, Rosa. Ethel, yo te pido que por favor le contestes a la señora Rosa, porque creo que es importante el tema que ella presentó. Sí, pero no sé. Puedo contestar, pero nos iríamos del tema. Lo que estamos tratando de hacer hoy es un homenaje particular y especial al rabino Adin. Rosa, estás invitada a todas las clases sobre feminismo y demás, que son las que normalmente yo trabajo. Pero si ya mencionamos a las mujeres, hay un hermoso trabajo del rabino Adin Steinsaltz sobre las mujeres en la Biblia. Yo creo que fue una de las primeras cosas que leí cuando comencé a trabajar todo el tema de las mujeres y el judaísmo. ¿Okay? Pero de verdad, Rosa, este es un área que hay mucho lo que decir, pero no creo que sea hoy el encuadre adecuado para hacer. Estamos tratando de centrarnos en una figura específica, que es la figura del Rav Adin. Bacallá, Rav. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra, preguntar o comentar? Una pregunta. Saludos al Rav y a todos. Para las personas que de pronto no manejan el idioma en que está escrito el Talmud, el arameo, o el hebreo de la Mishnah, la traducción que hizo el Rav Steinsaltz, ¿qué le parece a usted? Sí, es porque usted nos trajo varias posiciones de expertos de su traducción, como buena, como mala, pero en el caso particular su opinión, ¿qué le parece a usted? Mira, Sher, mi opinión tiene poca importancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, voy a encuadrar, casualmente me das lugar para encuadrar. Hay dos tipos de oposiciones que se hicieron a la traducción de Rav Steinsaltz. La primera de ellas partía de la base de que no hay que traducir del arameo, porque si se va a facilitar la lectura en hebreo y luego en otros idiomas, los alumnos de las yeshivot, siguiendo la ley del menor esfuerzo, no iban a abrir con el transcurso del tiempo las Gemarot y el arameo talmúdico se iba a perder. Ese era parte de una de las oposiciones, esa oposición que también en su momento lo hemos hablado en alguna de nuestras reuniones en otro curso, sobre el problema de traducir el Tanaj y la Torá a otros idiomas, y incluso la gran traducción de los 70, cuando se terminó, fue recibida por un ayuno, porque los jajamim temían, y yo creo que también había algo de razón en esa polémica, que de pronto si se iban a leer los textos en la traducción, íbamos a encontrarnos que se iba a tergiversar el texto del Tanaj. Por otro lado,
no hay ninguna duda que traduttore traditore, que no puedo entrar dentro del espíritu de Rav Steinsaltz cuando empezó su trabajo, excepto para decir que lo que él quería era popularizar el estudio de la Gemara, que en nuestros días se ha vuelto tan popular, no solamente entre personas observantes y religiosas, sino entre personas que jamás hubieran soñado ingresar a leer el Daf Yomi, la página diaria, o escuchar Shiurim, que se transmiten por YouTube también en todos los idiomas, todos los días, desde Shiurim de 10 minutos condensados hasta largos comentarios sobre una página que cuando yo estudiaba en la yeshiva podía llevar 6 horas diarias, multiplicadas por 3 o 4 semanas, y no nos movíamos de una página. Entonces, por de pronto, como decimos en hebreo, katonti, ¿quién soy yo para juzgar esa obra? Segundo, en una obra de ese tipo, una obra gigantesca, es muy fácil encontrar errores, es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y porque además a veces pensamos que hay un error, pero que no lo hay, y el problema es nuestro, el del lector, y no de quien hizo la traducción. Aquí entre vosotros hay más de uno que hace traducciones de textos sagrados y alguna vez nosotros también lo hemos hecho y nos encontramos con que es muy difícil traducir una palabra. Ya no voy al Talmud, sino de la Torá o de la Haggadá de Pesach o del Sidur sin traicionar su sentido, porque muchas de esas palabras tienen infinidad de sentidos. Y terminando la respuesta, quiero decirte y decirles a todos los amigos que, por un lado, que agradezco la observación. Segundo, de que las otras traducciones que hay circulando por aquí o por allá, lo puedo decir de propia experiencia, tienen muchísimos errores. Incluso una vez tomé un tomo de una traducción, que no voy a decir cuál, porque no tiene ninguna importancia, que ya estaba subrayándose en cada página errores diferentes. Y claro, faltaba más, pues yo le agregué más subrayado. Y casi no quedó una palabra. Y la pregunta era, ¿y esa traducción es buena? Y si alguno de vosotros en privado me pregunta si comprarla con el nombre y apellido de esa traducción, yo le voy a decir, sí, cómprala, pese a todos los errores que hubieron. Entonces, la historia ya juzgó con respecto a Steinsaltz, no solamente por su ciclópea obra, sino por el mero hecho de que rápidamente surgieron otros traductores. Y yo me preguntaba, ¿y para qué hay que traducir si ya hay una traducción? ¿Para qué necesitamos otra traducción del Tanajo? Cambiando por un instante de título, ¿para qué necesitamos otra traducción del Sidur? Habiendo tantas y tan variadas, sí hace falta. ¿Por qué? Porque nos vamos enriqueciendo, porque vamos ampliándonos, porque vamos redescubriendo nuevos sentidos. Y no hablo de traducciones, sino de traducciones de original, que son las más difíciles de realizar, pero que traicionan el texto mucho menos que cuando nosotros tomamos un texto cualquiera y lo traducimos. Y les quiero decir algo que vi hace poco, que vimos en casa hace poco, vimos el Talmud de Steinsaltz, no de Steinsaltz, sino el Talmud que fue traducido en un programa que tiene fácil accesibilidad hoy día para quien lo desee, y fue traducido automáticamente por la traducción del Google, y salió un desastre total y absoluto, un desastre total, traducción al español, un desastre total y absoluto. Y ustedes me preguntarán, ¿y si no tengo otra manera de poder ver algo del Talmud y voy a esa traducción del Google, de la traducción de Sefaría del arameo al inglés, y traducción de Sefaría basada fundamentalmente en Steinsaltz, igualmente la voy a ver? Y yo voy a decir sí, pero tomándola con pinzas y tomándola con mucho cuidado. Estamos a 9 minutos de la hora de finalización de nuestra reunión, así que
Vamos a tratar de ver si alguno de vosotros quiere hacer algún otro comentario. Los que han habido hasta ahora, todos han sido muy buenos y muy interesantes. Bacallá, Javerín. De cualquier modo, yo me quería referir un poco que estamos hablando de traducción, pero de hecho lo que Steinsaltz hace es mucho más que una traducción. Es una traducción con exégesis, de alguna manera. O sea, no es una traducción, no sé, a mí me cuesta un poco pensarlo como traducción. Creo que va más allá de eso, y que esa es también la grandeza, digamos, hay como hay un respeto por el Makor, por el original, y al mismo tiempo hay una explicación que nos permite poder leer ese original, que es un logro que, bueno, que hoy nos parece muy común, porque hay otros, pero que en su momento era único, por un lado. Por otro, quería marcar, volviendo a lo mejor a lo que Rosa decía, que gran parte del estudio de las mujeres en este siglo se dio a partir de la posibilidad también de acceder al texto de Steinsaltz. Hoy en día ya no hace falta, pero las primeras generaciones que estudiaban Talmud necesitaban de esa ayuda. Así que yo en lo personal creo que es una de las herramientas más importantes que tenemos y que vamos a tener por mucho tiempo. Bueno, está el dilema si comenzar en estos 7 minutos que faltan el tema de la Guemará, y igual vamos a iniciarlo y vamos a detenernos, porque sí quiero hacer una dedicación muy especial en la próxima reunión al tema de la censura, porque el Talmud se convirtió en una amenaza teológica para ignorantes. Y en más de una oportunidad tomaban judíos que habían abandonado el judaísmo y que se habían convertido a otras religiones para que sean traductores especiales. Y el Talmud no se podía publicar si no llevaba el sello de la censura, independientemente de que es obvio que ciertas partes históricas también fueron autocensuradas, como nosotros aprendimos en el transcurso de la historia. Vamos a brevemente hacer alguna definición de lo que es la Guemará antes de despedirnos en esta noche que hemos dedicado a la vida, porque sigue viviendo, como dijimos en un principio, sus obras y su estudio son la Matseivá, son el monumento más importante que dejan personas de ese tipo. Aún cuando podamos darnos la posibilidad de discutirlo, no tenemos ninguna obligación de estar de acuerdo con sus opiniones o con su traducción, pero nadie puede dudar de la gigantesca obra que realizó en vida este tzadik, que hasta el último momento de su vida se mantuvo simple. Hoy hablaba yo con un amigo que había ido a verlo muy seguido y me decía, yo he visto muchas personas que se hacen los humildes, y nunca vi una persona que realmente se comportaba con tanta humildad, con tanta grandeza que solamente los muy, pero muy grandes pueden demostrar cuando no necesitan demostrar nada a nadie. Bueno, vamos a la Guemará. En Babilonia, el sustantivo arameo Gemar, y en el estado enfático Guemará, se formó a partir del verbo cuyo significado es aprender. En consecuencia, este sustantivo designa lo que se ha aprendido y el aprendizaje transmitido a los eruditos por tradición, aunque también se usa en un sentido más restringido como para connotar la exposición tradicional de la Mishnah, y por lo tanto ganó vigencia como una designación del Talmud. Me voy a explicar. Si nosotros tomamos una página del Talmud, vamos a ver la Mishnah, que se cerró antes de que la Guemará empiece a desarrollarse, porque dado que no se podía escribir la Torah oral, y Rabbi Yehuda Anasí transgredió eso ante el peligro de que se olvidase la tradición oral, y escribió la Mishnah.
Cuando se cierra la Mishnah, entonces se produce un anquilosamiento en la posibilidad de darle respuesta a dilemas que se iban a apareciendo con el tiempo. Lo hemos visto en nuestro largo shiur sobre la respuesta sobre Sheilot Utshuvot, hace apenas semanas atrás. Y de pronto, ¿qué hizo la Gemara? La Gemara abrió lo que la Mishnah cerró. Es decir, teníamos la Torah escrita, inamovible, luego la Mishnah oral, con una dinámica impresionante, con desacuerdos permanentes, hasta que se escribe, y en el momento en que se escribe, entonces se cierra, y en el momento en que se cierra, los judíos teníamos que encontrar alguna otra solución, y entonces vamos y abrimos la Gemara. Y en el momento en el cual abrimos la Gemara, volvemos a abrir el debate, y Eilu Bailu Dibrei Elokim Haim, tendríamos que aprender que el judaísmo definido por la Gemara es en definitiva un pensamiento de discusión, en el cual toda vez que interpretamos buscando la verdad y la realidad con fe y no tratando de demostrar que el texto por aquí o por allá tiene un error, como algunos de los profesores que cité antes, más que nada, ahora hago referencia al original y no a las traducciones, más que nada, nos enseñan a respetar el punto de vista del otro, porque el que dice que se permite y el que dice que se prohíbe sobre la misma mitzvah, tanto unos como los otros están hablando en nombre de Dios y están hablando lo que recibimos en el Sinaí, aunque a nosotros, los postmodernos, nos resulte difícil encontrar la verdad en esas contradicciones, porque nosotros decimos que todo es verdad en nuestra época, cuando resulta que pareciese ser que todo es mentira. Con estas palabras, porque vamos a seguir con el tema de Justiniano y lo que hizo para mantener la unidad de su imperio, que proponía incondicionalmente la unidad de fe. Y cuando algún gobernante quiere la unidad de la fe, pues ya sabemos nosotros perfectamente quién es el que paga por ello. Quiero, por lo tanto, cerrar esta reunión de hoy agradeciéndoles a todos por vuestra asistencia. Entiendo el silencio y respeto el silencio porque no tratamos hoy, como es nuestra costumbre, temas polémicos donde podríamos abrir la polémica. Y sin embargo, yo sé, y dije así, sé que Adin Steinsaltz, ahí donde está, con el pueblo en las esferas superiores, creando una nueva misión de hacer popular todo el conocimiento de la Torah y de la Gemara, también a nosotros nos está escuchando y a vosotros que participan en este diálogo entre el grupo, el diálogo de los que luego van a escuchar el programa nuestro postergado por Facebook y luego lo van a recibir en el YouTube, está seguramente viéndonos diciendo, bueno, qué lindo que hay personas tan hermosas que en el verano o en el invierno, depende en qué zona geográfica se encuentren algunos de ustedes, a esta hora de la noche o de la mañana, encuentran tiempo y deseo para estar escuchando y estudiando Torah. Sea la memoria de Rafa Adin Steinsaltz bendita por todos nosotros y por todas las generaciones. Gracias a todos. Laila Tov. Muchas gracias.